Era un pueblo pequeño y tranquilo, donde las calles estaban siempre llenas de ese bullicio tan familiar propio de la vida rural. Don Manuel había vivido allí toda su vida, una vida llena de sacrificios, trabajo duro y amor por su familia. A sus 75 años, su hogar estaba lleno de recuerdos, viejas fotografías en la pared, muebles de madera que se habían ido desgastando con los años y un jardín que ya no era tan cuidado como antes, pero que aún conservaba la esencia de los días en los que sus hijos jugaban allí. La vida de don Manuel había sido un constante dar. Había trabajado desde muy joven, siempre con el sueño de ver a sus hijos crecer, estudiar y prosperar. Durante muchos años había sido el centro de su hogar, el pilar sobre el cual todo se sostenía. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Sus hijos, al igual que muchos jóvenes de la región, se fueron a la ciudad en busca de mejores oportunidades. En sus corazones, don Manuel siempre ocupaba un lugar especial, pero las distancias y la vida acelerada les hicieron olvidarlo un poco. Cada año, él esperaba que sus hijos regresaran, aunque fuera para una pequeña visita, pero esos encuentros se fueron haciendo más escasos. La familia se había ido diluyendo poco a poco y don Manuel sentía cómo su corazón se iba llenando de una tristeza profunda, aunque nunca lo admitiera en voz alta. En el pueblo todos conocían a don Manuel. Era un hombre amable, generoso, que siempre tenía una palabra de aliento para quien lo necesitara. Aunque su esposa lo acompañaba en todo momento, él solía pasar las tardes solo en su sillón, mirando por la ventana, observando cómo el tiempo pasaba, cómo las estaciones cambiaban y cómo las mismas personas que había visto crecer ahora formaban sus propias familias. A veces se preguntaba si él había hecho todo lo posible por mantener unidos a sus hijos o si al final la vida había sido más fuerte que él. Una mañana de primavera, don Manuel se despertó con una idea en mente. Su cumpleaños estaba cerca y decidió que quería hacer algo especial. Sabía que sus hijos no podían estar presentes, pero quizá si organizaba una fiesta sencilla, tal vez lograría que vinieran. Preparó todo con mucha ilusión. Adornos en la sala, una mesa con comida casera, la tarta que tanto le gustaba. Llamó a algunos amigos cercanos, invitándolos a acompañarlo. Será una fiesta pequeña, pero llena de cariño, pensó. Tenía la esperanza de que, de alguna manera, la vida lo sorprendería. El día de su cumpleaños llegó y don Manuel se despertó temprano, como siempre. Miró el reloj con expectación, como si algo fuera a cambiar ese día. Pero mientras el sol se levantaba, también lo hacía la sensación de que algo estaba por faltar. A medida que el día avanzaba, la fiesta comenzó a vaciarse. Nadie llegaba. Don Manuel miraba su reloj una vez más. La alegría que había preparado con tanto cariño se desvanecía lentamente. A pesar de todo, sonrió. Siempre había sido un hombre que prefería mantener la esperanza, aunque el silencio de la casa le hablaba de lo contrario. Don Manuel siguió esperando, aunque la luz del día ya comenzaba a desvanecerse. Se acercó a la ventana, mirando el camino por donde sus hijos solían llegar cuando eran pequeños. Nada. El sonido de las hojas moviéndose con el viento era lo único que rompía el silencio. Pensó en cada uno de ellos, en cómo, de alguna forma, sus vidas los habían alejado. Los veía como aquellos niños traviesos que corrían por el jardín, pero ahora eran adultos con sus propios mundos, y él parecía haber quedado atrás. En la sala la mesa estaba llena de comida, adornos, brillaban con la esperanza de que alguien llegara a disfrutar de todo lo que había preparado. Don Manuel pensó que tal vez algo había sucedido, algún contratiempo. Sus amigos llegarían pronto, pensó. Sin embargo, las horas pasaron y el teléfono nunca sonó. Ni una llamada, ni una excusa. El nudo en su estómago comenzó a apretarse. A medida que la noche caía, la soledad se convirtió en algo palpable, un peso que invadió la casa. La sonrisa de don Manuel se fue desvaneciendo lentamente, pero nunca dejó de esperar. Su esposa, al verlo de pie junto a la ventana, trató de consolarlo. Ya llegarán, querido. No te preocupes. Seguro están ocupados. Pero sus palabras, aunque llenas de cariño, no parecían hacer mella en el dolor de don Manuel. Ella lo conocía bien, sabía que él no esperaba grandes gestos, solo un pequeño gesto de amor. Y esa noche, ese gesto no llegó. La tristeza lo invadió por completo, pero no la mostró abiertamente. Como siempre, decidió mantener su pena en silencio. Se sentó a la mesa sin decir una palabra, mirando las velas que aún no se apagaban. A lo lejos el sonido de algún coche pasó por la calle.
Don Manuel levantó la cabeza esperando ver la figura de uno de sus hijos acercándose, pero lo único que vio fue la luz de unos faros desapareciendo por la curva. El silencio volvió a apoderarse de la casa. Su corazón latía más fuerte, pero no por la emoción de la espera, sino por el dolor de la indiferencia. ¿Qué hice mal?, pensaba una y otra vez. La imagen de sus hijos de pequeños se hacía más y más borrosa. Recordaba aquellos días en los que todo parecía ser más simple, más unido. Su esposa lo miró sin saber qué decir. Ambos compartían la misma tristeza, pero ella, con su comprensión silenciosa, no se atrevió a expresar lo que él ya sabía. Sus hijos ya no eran los mismos. Aquel día que había preparado con tanto cariño no era solo una celebración, era la esperanza de que, al menos por un momento, todo volviera a ser como antes. Pero esa esperanza se evaporaba junto con las últimas luces del día, dejando un vacío imposible de llenar. La noche avanzó y, aunque las horas pasaban, don Manuel no movió un dedo. No quería aceptar lo que ya sabía en su interior. No quería enfrentar la realidad de que quizás ya no tenía lugar en las vidas de sus hijos. La fiesta, que en su mente había sido el encuentro esperado, se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido. La noche se alargó en la casa de don Manuel, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. La comida en la mesa comenzó a enfriarse, las velas se fueron apagando una a una, y él permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. Su esposa, preocupada, se acercó y lo abrazó con delicadeza, como si con ese gesto pudiera calmar la tormenta que él guardaba dentro. Pero don Manuel no respondió al abrazo, solo permaneció allí, en su mundo, en el dolor que se había instalado en su pecho. «No te preocupes, Manuel», dijo ella en un susurro, «ellos vendrán, ya lo verás». Pero en su interior, ella también sabía que algo había cambiado, que los lazos que una vez unían a la familia se habían desvanecido con el tiempo. Aún así, se aferraba a la esperanza, esa esperanza que don Manuel ya no tenía. Don Manuel, por su parte, comenzaba a repasar su vida. Pensó en todo lo que había hecho por sus hijos, en los sacrificios, en los años de trabajo duro para asegurarles un futuro mejor. Recordó los primeros pasos de sus hijos, sus primeros días de escuela, las celebraciones en las que todos se reunían bajo el mismo techo. Todo eso parecía tan lejano ahora, tan difuso. Miró la foto de su hija mayor en la pared, aquella en la que todos sonreían felices, y algo en su interior se quebró. ¿En qué momento todo eso se rompió? Comenzó a reflexionar sobre los pequeños cambios que con el tiempo habían pasado desapercibidos. Las llamadas telefónicas que se fueron haciendo menos frecuentes, las promesas de visitas que nunca se cumplían, las fechas de cumpleaños olvidadas. Él lo había notado, pero nunca se atrevió a mencionarlo. Siempre pensó que era solo una fase, que la vida de los hijos, la rutina diaria, los había absorbido. Pero esa noche, en esa mesa vacía, la verdad se hizo evidente. Ellos ya no volvían. El dolor de la ausencia comenzó a transformarse en algo más grande, más profundo. Don Manuel se sentía culpable, como si hubiera hecho algo mal, como si de alguna manera él hubiera fallado como padre. Se preguntaba si habría sido demasiado estricto, si no había sabido adaptarse a los cambios. Tal vez había sido muy rígido, o tal vez nunca les mostró suficiente amor, pensaba. Esa noche las respuestas a esas preguntas nunca llegaron. Lo único que sentía era un vacío inmenso, como si todo lo que había hecho durante su vida hubiera sido en vano. La soledad lo envolvía y las lágrimas que por orgullo nunca quiso mostrar ahora le quemaban los ojos. Al ver a su esposa preocupada, don Manuel, en un esfuerzo por calmarla, sonrió débilmente. «No pasa nada», dijo con voz quebrada, «quizás se olvidaron». Pero él sabía que no era solo olvido. Algo había cambiado, algo irreversible. El peso de la verdad le pesaba y no podía soportarlo. Sus hijos ya no lo necesitaban y eso era algo que debía aceptar. Don Manuel no podía dejar de dar vueltas a sus pensamientos. La tristeza lo envolvía como un manto pesado, y aunque se esforzaba por encontrar alguna explicación lógica, las respuestas seguían eludiéndolo. No podía entender cómo, de ser una familia tan unida, ahora se había fragmentado de tal forma. La soledad que había sentido en los últimos años, aunque creciente, nunca había sido tan tangible como en ese momento. Se sentía perdido, como si su vida estuviera construida sobre un cimiento que ahora se desmoronaba. Al principio, trató de negar lo que estaba pasando. Pensó que quizás solo era una mala racha, que las cosas se arreglarían con el tiempo. Siempre había sido un hombre de fe y esa fe lo mantenía en pie frente a cualquier adversidad.
Pero aquella noche, mientras el silencio de la casa lo rodeaba, la negación ya no fue suficiente. Ya no podía ignorar que algo más profundo estaba ocurriendo. La indiferencia de sus hijos no era solo un malentendido temporal, era un reflejo de un distanciamiento mucho más grande. Don Manuel comenzó a explorar sus propios sentimientos. En su corazón, una mezcla de emociones afloraba, difíciles de manejar. Se sentía culpable, como si hubiera fallado en su rol de padre. Años de trabajo, sacrificios, noches sin descanso para asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor, parecían haberse desvanecido en el aire. La culpa lo atacaba y las preguntas se amontonaban sin respuesta. Hice todo lo que pude, no les mostré suficiente amor, ¿por qué no vinieron, aunque fuera un momento, a celebrar mi cumpleaños? Su mente parecía no encontrar paz. En medio de ese torbellino emocional, se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la ausencia de sus hijos, sino con la frustración de no saber cómo reconectar con ellos. Había intentado todo lo que podía, llamadas, cartas, visitas ocasionales, pero con el tiempo, esos esfuerzos fueron respondiendo con excusas, con ausencias, con promesas vacías. Y lo peor de todo era que él no sabía cómo romper esa barrera que se había levantado entre ellos. Nadie le había enseñado a ser un buen padre cuando sus hijos eran adultos. Nadie le dijo que, después de tanto tiempo, sería más difícil mantener el lazo que una vez fue tan fuerte. El día después de la fiesta fallida, don Manuel se levantó temprano, pero esta vez con un sentimiento de determinación. Había algo en su interior que no le permitía rendirse. A pesar de todo, a pesar de la soledad y la tristeza, entendió que debía hacer algo. A lo largo de su vida siempre había encontrado fuerzas para seguir adelante, y no sería diferente ahora. Tenía que encontrar una forma de sanar esa herida, de tratar de reconectar con sus hijos, aunque fuera a través de sus palabras. Aquel dolor no podría irse por sí solo. Necesitaba enfrentar lo que estaba sintiendo. Necesitaba ser honesto consigo mismo, aceptar que aunque el amor de los hijos no era el mismo, él no podía dejar de amarlos. Con esa comprensión, don Manuel decidió escribir lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Quizás esas palabras, aunque tardías, pudieran ser el puente para un nuevo comienzo. Don Manuel pasó los siguientes días en un estado de profunda reflexión, intentando encontrar las palabras adecuadas para lo que quería transmitir. A medida que se sumergía más en sus pensamientos, algo se iba formando en su interior, como una necesidad urgente de expresar todo lo que había guardado en su corazón durante tantos años. Ya no quería esperar más. Sabía que, aunque sus hijos no podían volver el tiempo atrás, ni recuperar lo perdido, tenía que hacer algo por ellos, por él y por la familia que alguna vez había sido tan unida. Sentado en su escritorio, rodeado de papeles y viejas cartas, don Manuel comenzó a escribir. La tinta se deslizaba suavemente sobre el papel, mientras sus pensamientos se vertían en cada palabra. No era un testamento de bienes materiales, de riquezas que pudieran ser heredadas o distribuidas entre sus hijos, sino algo mucho más valioso, sus sentimientos más profundos. Recordó cada uno de los momentos que había compartido con ellos, los días felices en los que la risa y el amor llenaban la casa. Sabía que, aunque esos momentos parecieran lejanos, eran los que, al final, definían lo que había sido realmente importante en su vida. Queridos hijos, comenzó, con la voz quebrada al escribir, si alguna vez sintieron que los abandoné, que no estuve allí cuando más me necesitaron, quiero que sepan que nunca fue mi intención. No siempre supe cómo expresar lo que sentía, pero siempre los amé con todo mi corazón. A lo largo de los años vi cómo cada uno de ustedes se iba construyendo su vida, y aunque el tiempo nos separó, mi amor por ustedes nunca cambió. Mientras escribía, un torrente de emociones lo invadió. No solo era tristeza, sino también un profundo agradecimiento por los años que tuvo con ellos, por las bendiciones que le dieron. Sin embargo, también había dolor en esas palabras, un dolor por las ausencias que nunca había logrado comprender del todo. Pero no quería que ese dolor los separara aún más. Quería que sus hijos entendieran que, más allá de las distancias físicas y emocionales, la familia era lo único que realmente importaba. Don Manuel continuó escribiendo sobre lo que había aprendido con los años. El tiempo es lo más valioso que tenemos. No podemos cambiar el pasado, pero siempre podemos aprender de él. Y por encima de todo, debemos aprender a valorar lo que realmente importa, el amor, la familia y los momentos que compartimos, aunque breves.
Cada palabra le costaba, pero sabía que este acto de escribir, de compartir sus sentimientos, era su último intento por restaurar lo que se había roto. A pesar de los años de distanciamiento, don Manuel deseaba, por encima de todo, que sus hijos pudieran ver el amor que había detrás de cada sacrificio, de cada error, de cada palabra no dicha. Finalmente, terminó la carta, firmando con su nombre, pero también con una promesa implícita en sus palabras. Siempre los amaré, aunque el tiempo ya no nos dé más oportunidades. Que nunca olviden que al final la familia es lo que nos queda. Con la carta terminada, don Manuel sintió una ligera paz, como si un peso que había estado cargando durante años hubiera comenzado a levantarse. Pero en el fondo sabía que el verdadero desafío no era escribir esas palabras, sino esperar que algún día sus hijos las leyeran y entendieran lo que realmente había significado todo su esfuerzo. Don Manuel guardó la carta con cuidado, como si cada palabra escrita fuera un tesoro que debía ser protegido. Sentía que de alguna manera había hecho todo lo que podía para sanar las heridas del pasado, aunque sabía que las respuestas no vendrían de inmediato. El acto de escribir le había proporcionado un respiro, una sensación de haber expresado finalmente lo que llevaba dentro, pero el futuro seguía siendo incierto. La vida, después de todo, no siempre respondía como uno esperaba. Pasaron los días y don Manuel comenzó a notar algo en su interior. Aunque el dolor seguía presente, había una nueva comprensión que lo acompañaba. Comprendió que no podía seguir esperando a que sus hijos volvieran a su lado de manera inmediata, que no podía forzar una reconciliación que no dependiera únicamente de él. Quizás, pensó, el cambio no vendría de un solo golpe, sino de pequeños pasos que con el tiempo pudieran ir reconstruyendo lo que se había perdido. En esos días de reflexión, algunos amigos cercanos del pueblo se acercaron a visitarlo. Conocían la situación de don Manuel, sabían de su tristeza, pero también lo conocían lo suficiente como para entender que no sería fácil verlo abrir su corazón. Aunque no tenían la capacidad de llenar el vacío que sentía, sus visitas fueron como un bálsamo para su alma. Conversaban de lo que había sido su vida, de los buenos tiempos, de las dificultades superadas, y aunque no mencionaban directamente el distanciamiento con sus hijos, don Manuel sabía que ese apoyo era lo que necesitaba para seguir adelante. El tiempo siguió su curso, y un día, cuando ya no lo esperaba, el teléfono sonó. Don Manuel estaba en su jardín, cuidando las plantas que su esposa había sembrado. Al principio no reaccionó, pensando que, como tantas otras veces, no sería nada importante. Pero el sonido del teléfono persistió y por un momento su corazón dio un salto, una mezcla de esperanza y temor. Se acercó rápidamente y, al descolgar, escuchó una voz familiar al otro lado. Era su hija mayor, Carmen. La voz de Carmen, aunque algo vacilante al principio, pronto se llenó de emoción. «Papá», dijo con suavidad, «te he estado pensando mucho. Lo siento, papá. Sé que hace tiempo que no nos hablamos, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente». Don Manuel no pudo evitar que su voz se quebrara al escuchar esas palabras. No fue una llamada larga, ni un momento perfecto, pero fue suficiente. Carmen le explicó que ella y los otros hermanos se habían dado cuenta de lo mucho que lo habían descuidado, de lo difícil que había sido para él soportar la distancia. «Papá», continuó ella, «hemos cometido errores, pero quiero que sepas que te queremos mucho, y aunque no pueda cambiar el pasado, quiero intentarlo. Quiero estar cerca de ti». Las palabras de Carmen fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad en la que don Manuel se había sumido durante tanto tiempo. Por fin, después de tantos años, algo había comenzado a cambiar. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil ni rápido, en ese momento un respiro profundo de alivio recorrió su pecho. Quizá no todo estaba perdido. Tal vez, solo tal vez, lo que había sembrado a lo largo de los años comenzaba a dar frutos. Don Manuel colgó el teléfono con las manos temblorosas, aún procesando lo que acababa de escuchar. La voz de Carmen resonaba en su mente y por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho. Había sido un paso pequeño, pero importante. La distancia emocional que se había levantado entre él y sus hijos parecía empezar a desmoronarse, aunque no podía evitar preguntarse si este gesto de Carmen realmente significaba que las cosas podían mejorar o si era solo un intento de aliviar su conciencia. Esa noche, mientras cenaba con su esposa, no pudo evitar mencionar la llamada. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Carmen llamó?»,
preguntó, sabiendo que en su corazón ambos esperaban este momento desde hacía mucho. Don Manuel asintió lentamente, su mente aún llena de preguntas y emociones contradictorias. Sí, llamó, y me dijo que lamentaba mucho no haber estado más cerca. Eso es bueno, Manuel, respondió ella con ternura. Es un comienzo. No todo está perdido. A pesar de las palabras de su esposa, don Manuel no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en los últimos años. ¿Por qué Carmen había tardado tanto en darse cuenta de lo que él había estado sintiendo? ¿Y sus otros hijos? ¿Sería este solo un intento de arreglar las cosas rápidamente o realmente querían sanar las heridas? Estas preguntas lo mantenían despierto por la noche, pero lo que sentía más fuerte en su corazón era la necesidad de no dejar pasar esta oportunidad. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a no dejar que la duda lo controlara. Al día siguiente, don Manuel decidió que debía tomar acción. No quería esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. Quería ser el responsable de su propia paz, de su propia reconciliación, aunque eso significara dar un paso en lo desconocido. Con la carta guardada en un cajón, decidió escribir a sus otros hijos. Sabía que esto no sería fácil, que podrían dudar o no estar listos para enfrentar lo que había sucedido. Pero él ya no podía quedarse esperando que fueran ellos los que dieran el primer paso. Tomó la pluma con firmeza y comenzó a escribir, no con rabia ni resentimiento, sino con una profunda necesidad de ser escuchado. Queridos hijos, empezó, el tiempo ha pasado y las cosas entre nosotros han cambiado más de lo que nunca imaginé. Tal vez no fui el padre perfecto y me he quedado con muchas preguntas sobre cómo podríamos haber sido más unidos. Pero quiero que sepan que, a pesar de todo, los amo y nunca dejaré de esperar que podamos sanar lo que se rompió. Las palabras le salieron con fluidez, y a medida que las escribía, sentía que algo en su interior se calmaba. No era una carta de reproche, sino una carta de apertura, de un corazón que finalmente entendía que el perdón, la aceptación y el amor no debían depender de las circunstancias, sino de la voluntad de ser vulnerables. Cuando terminó, guardó la carta en un sobre, decidido a enviarla. Don Manuel sabía que no todo se arreglaría de inmediato, pero al menos en ese momento había dado el paso hacia lo que realmente deseaba, una oportunidad de reconstruir lo que había sido perdido. El sobre descansaba sobre la mesa de don Manuel como un peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Sabía que al enviarlo no solo estaba entregando palabras, sino también una parte importante de sí mismo. Había tomado la decisión de no esperar más. El temor de que sus hijos no comprendieran sus sentimientos ya no lo dominaba. En su interior sentía que había hecho todo lo que podía hacer. Ahora lo único que quedaba era esperar. Decidió llevar la carta personalmente a la oficina de correos del pueblo. El pequeño trayecto hasta allí, aunque corto, le dio tiempo para pensar. Mientras caminaba por las calles que había recorrido tantas veces, pensaba en lo que significaba esa carta para él. No era solo un intento de cerrar un ciclo, sino una invitación a un nuevo comienzo, no solo para él, sino también para sus hijos. Había dado el primer paso, pero ahora dependía de ellos responder a su llamado. Cuando llegó a la oficina de correos, se detuvo un momento frente al mostrador mirando el sobre que parecía tan pequeño, pero que para él representaba un universo entero. Lo entregó al empleado sin decir palabra, solo asintiendo. El sello y la dirección lo convertían en un mensaje que ya no podría ser detenido. Ahora estaba en manos de sus hijos. Regresó a casa en silencio, con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. El acto de enviar la carta no solo fue un paso hacia la reconciliación, sino también un acto de liberación. Ya no tenía que cargar con el peso del silencio. Había expresado lo que sentía y había dado todo lo que podía dar. La semana siguiente transcurrió lenta y silenciosamente. Don Manuel volvía a su rutina diaria, aunque algo en él ya no era lo mismo. Pasaba más tiempo en su jardín, cuidando sus plantas, algo que había dejado de hacer con regularidad durante los últimos meses, cuando la soledad lo había embargado. Ahora sentía que, al menos en ese pequeño espacio de su vida, podía encontrar consuelo. Las plantas no lo juzgaban y su trabajo en el jardín se convirtió en una forma de sanar su alma mientras esperaba noticias de sus hijos. El teléfono sonó una tarde. Don Manuel estaba en su jardín, podando algunas ramas secas de un árbol, cuando escuchó el sonido familiar. Su corazón dio un salto, pero no se acercó de inmediato.
Sabía que en cualquier momento esa llamada podría ser de uno de sus hijos, y la incertidumbre lo mantenía en vilo. Con el corazón acelerado, caminó hacia el teléfono. Al levantar el auricular, escuchó una voz conocida, pero esta vez no era Carmen. Era su hijo menor, Andrés. Papá, comenzó Andrés con tono serio, estuve pensando mucho en lo que escribiste en la carta. Siento no haber estado allí como debí estar. He cometido muchos errores y no sé si puedas perdonarme por todo el tiempo que estuve ausente. Don Manuel se quedó en silencio por un momento, con la garganta apretada antes de responder. No tienes que pedir perdón, hijo. Lo único que quiero es que podamos estar juntos de nuevo. Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir lo que teníamos. Era un primer paso, y aunque don Manuel no podía predecir qué pasaría a continuación, sentía que por fin había comenzado el proceso de sanación. Su hijo había dado el primer paso hacia la reconciliación, y ese gesto fue suficiente para hacerle saber que, por fin, las piezas que parecían perdidas comenzaban a encajar nuevamente. Don Manuel colgó el teléfono con una mezcla de emociones. La voz de Andrés, su hijo menor, aún resonaba en su mente. No era la llamada que había esperado, pero de alguna manera era la llamada que más necesitaba. Las palabras de su hijo lo habían tocado profundamente, y aunque no le hizo muchas preguntas, algo en su tono le hizo sentir que por fin algo estaba cambiando. Era como si la herida que había estado abierta durante tanto tiempo comenzara a cicatrizar lentamente. Andrés le pidió que se encontraran para hablar en persona, para que pudieran conversar y tal vez comenzar a reconstruir lo que se había roto entre ellos. Don Manuel aceptó sin dudar, aunque en su corazón había una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sabía que este encuentro no resolvería todos los problemas, pero al menos era un paso hacia adelante. El día que acordaron encontrarse, don Manuel se levantó temprano, preparado para lo que fuera que sucediera. Aunque había dado el primer paso al escribir la carta, y aunque su hijo había respondido con ese gesto tan sincero, aún había mucho que sanar. Decidió vestirse con algo cómodo, no por una cita formal, sino por el deseo de mostrarse tal y como era. Un hombre que había vivido muchas cosas, pero que aún deseaba lo mejor para su familia. Cuando Andrés llegó, la primera imagen que don Manuel tuvo fue la de su hijo, ahora adulto, parado en la puerta con una expresión de ansiedad y al mismo tiempo de alivio. Andrés había cambiado, como todos lo hacían con el tiempo, pero en sus ojos don Manuel pudo ver un reflejo de sí mismo. Un hombre que había cometido errores, pero que se arrepentía de lo que había hecho, solo deseaba mejorar. Se dieron un apretón de manos, algo que pareció insignificante en un principio, pero que para don Manuel fue el primer paso físico hacia la reconciliación. No dijeron mucho al principio, ambos estaban nerviosos, pero sabían que había mucho por hablar. Decidieron sentarse en el porche, donde tantas veces en otros tiempos habían compartido tardes de conversación. Papá, comenzó Andrés, te debo tantas disculpas. No te llamé cuando debí, no estuve ahí cuando me necesitaste, y me duele verte pasar todo esto solo, pero sé que me alejé, y no sé cómo ni por qué dejé que las cosas llegaran a este punto. Don Manuel escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin apresurarse a dar una respuesta. Ya no sentía la rabia que alguna vez había sentido. En lugar de eso, una paz profunda lo envolvía mientras escuchaba a su hijo. Por fin, Andrés estaba reconociendo lo que había pasado, y eso era lo que don Manuel necesitaba. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, lo importante era que en ese momento estaban compartiendo la misma verdad. No tienes que disculparte, hijo, respondió don Manuel con voz suave pero firme. Lo importante es que estamos aquí ahora. La vida pasa rápido y las oportunidades para sanar no siempre llegan cuando queremos, pero hoy tenemos este momento. Ambos se quedaron en silencio por un rato, mirando el paisaje del jardín, como si las palabras fueran innecesarias por un momento. Y aunque no había certezas sobre lo que sucedería después, ambos sabían que de alguna manera este encuentro marcaba el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que finalmente podrían comenzar a sanar las heridas del pasado. La reconciliación no iba a ser instantánea, pero esa tarde, sentados juntos, ambos entendieron que lo más importante era el deseo de seguir adelante, juntos. La reconstrucción de la relación no sería fácil, pero al menos, por fin, había comenzado. La tarde pasó con un silencio cómodo, interrumpido solo por las pocas palabras que se compartieron entre don Manuel y Andrés.
No se trataba de un diálogo largo ni profundo, pero para ambos ese momento significaba más de lo que cualquier palabra podía expresar. Era un reencuentro de almas, un espacio donde los recuerdos, las heridas y las esperanzas de ambos podían coexistir sin el peso del resentimiento. Don Manuel había esperado mucho tiempo para algo así. No buscaba un cambio instantáneo. No pensaba que la reconciliación fuera algo que pudiera resolverse en un solo encuentro. Sabía que las heridas que se habían acumulado durante los años no sanarían de inmediato, pero lo que más le reconfortaba era que por fin había un puente tendido entre él y su hijo. Después de todo, no podía cambiar el pasado, pero aún podía influir en el futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, ambos decidieron dar un paseo por el jardín. Mientras caminaban entre las plantas hablando de cosas sencillas, Andrés comenzó a abrirse más. Papá, he estado pensando mucho en cómo dejé que el trabajo, las responsabilidades y todo lo demás me alejara de ti y de mamá. No me di cuenta de lo importante que era estar cerca de ustedes. Me estaba engañando a mí mismo, diciendo que estaba haciendo lo correcto, pero me alejé de lo que realmente importa. Ahora veo lo que he perdido, y eso me duele. Don Manuel lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Es fácil caer en eso, hijo. Todos lo hacemos en algún momento. Nos dejamos llevar por el ritmo de la vida y olvidamos lo que realmente tiene valor. Yo también cometí mis errores, pero lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Andrés lo miró con los ojos llenos de gratitud. Lo sé, papá. Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar más presente. No quiero seguir perdiendo el tiempo. Quiero ser el hijo que tú siempre quisiste. El corazón de don Manuel se llenó de emoción al escuchar esas palabras. Finalmente entendió que no todo estaba perdido. Había sufrido durante años al ver cómo sus hijos se distanciaban, pero ese momento, esa conversación, significaba que había algo que no se había ido: el amor. La distancia física y emocional, aunque dolorosa, no había logrado apagar ese vínculo profundo que existía entre ellos. Antes de que Andrés se fuera, don Manuel lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Gracias por venir, hijo. Gracias por querer estar cerca de mí. No te voy a mentir, me hace bien saber que podemos hablar de esto ahora. Y sé que las cosas no serán perfectas, pero con el tiempo todo se puede sanar. Andrés lo abrazó de vuelta, apretando con firmeza. Te quiero, papá. No lo olvides. Con esas palabras, don Manuel supo que el proceso de sanación había comenzado, no solo entre él y su hijo, sino en su corazón. La noche ya había caído, y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, pero para él, ese era un nuevo amanecer. Había aprendido que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo y lleno de desafíos, lo que realmente importaba era dar el primer paso, y por fin lo había hecho. Las semanas siguientes a la conversación con Andrés fueron un tanto tranquilas, pero también llenas de una paz renovada para don Manuel. Aunque su hijo menor había dado el primer paso, no había grandes cambios inmediatos en la dinámica familiar, pero algo en su interior había cambiado. Cada mañana, al levantarse, sentía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad para reconstruir lo que había estado roto. Algo en su corazón ya no estaba tan pesado y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza que había estado adormecida comenzaba a despertar. La llamada de Andrés fue solo el comienzo. A medida que pasaron los días, los otros hijos de don Manuel también comenzaron a responder a su carta. Al principio, fueron mensajes breves, un tanto tímidos, pero cargados de sinceridad. Carmen, la hija mayor, fue la siguiente en llamarlo. Esta vez su voz no solo estaba llena de disculpas, sino también de un deseo genuino de sanar. Papá, le dijo, he estado pensando mucho en lo que escribiste. Me duele que no haya estado más cerca de ti y sé que te fallé, pero quiero cambiar eso. Quiero que sepas que siempre te he amado y ahora entiendo lo que realmente significa estar presente. Don Manuel, con el corazón acelerado, escuchaba esas palabras que se sentían como música para sus oídos. Carmen, siempre tan ocupada con su vida, había tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre su ausencia. Aunque las palabras no podían borrar los años perdidos, para don Manuel ese momento de vulnerabilidad y arrepentimiento era todo lo que necesitaba. Ella estaba dispuesta a reconstruir su relación, y eso era todo lo que él podía pedir. Esa misma semana, su otro hijo, Javier, el más reservado, también se acercó.
Javier no era de hablar mucho, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron directas y claras. Papá, lamento no haberte dado la atención que merecías. Te dejé solo y me duele. Quiero arreglar esto y voy a hacer lo que pueda. Don Manuel no pudo evitar sentirse abrumado por la sinceridad y el arrepentimiento que sus hijos mostraban. La verdad era que, a pesar del dolor, su familia aún tenía un espacio para la sanación. Había esperado tanto tiempo por estas palabras que ahora que las escuchaba no sabía cómo reaccionar, más allá de sentir que, finalmente, sus hijos comprendían el valor de lo que habían perdido. Las visitas comenzaron a hacerse más frecuentes. Los hijos de don Manuel, aunque no siempre podían estar presentes todo el tiempo, comenzaron a organizarse para pasar más tiempo juntos. Al principio todo parecía un tanto incómodo, como si tuvieran que reconstruir una relación desde cero. Pero poco a poco las conversaciones fluyeron más fácilmente. Los recuerdos compartidos se convirtieron en una forma de unir nuevamente los hilos que se habían roto. Cada encuentro, cada pequeña reconciliación parecía curar una herida que había estado abierta durante años. Y fue durante uno de esos encuentros, una tarde soleada en el jardín de don Manuel, que todos sus hijos se reunieron para hablar. No había un guión, solo un deseo sincero de estar juntos. Esa tarde, don Manuel miró a sus hijos y vio en ellos algo que hacía tiempo no veía: unidad. Unión no solo por obligación, sino por el amor y el deseo de sanar. Aunque los años de distancia no desaparecerían de inmediato, había algo en sus corazones que al fin comenzaba a sanar. Don Manuel, con la paz en el alma, entendió que este era solo el comienzo de un largo proceso, pero por fin sentía que su familia estaba lista para sanar. Con el paso de los meses, don Manuel comenzó a sentir que finalmente la familia que había conocido en su juventud, esa llena de risas y conversaciones compartidas, comenzaba a regresar, aunque de una manera diferente. Los encuentros ya no eran meras visitas, sino momentos de verdadero reencuentro. Cada uno de sus hijos comenzaba a valorar más lo que él siempre había representado, el pilar firme que los había criado con amor, sacrificio y paciencia. Las reuniones familiares, aunque pequeñas, eran momentos que don Manuel atesoraba profundamente. En esas tardes de café o comidas sencillas se hablaba de todo, de los viejos tiempos, de los pequeños logros de cada uno y también de lo que aún quedaba por sanar. Pero sobre todo, se hablaba con un cariño renovado, con una apertura que hacía años no se veía entre ellos. Uno de esos días, mientras la familia se encontraba reunida en el jardín de don Manuel, comenzó una conversación que, aunque al principio parecía trivial, terminó siendo un punto de inflexión en su relación. Carmen, su hija mayor, comenzó a hablar de cómo había comenzado a cuidar de su familia de una manera más activa, de cómo había aprendido a valorar cada momento con sus hijos, algo que antes pasaba por alto por su apuro y las responsabilidades del trabajo. He aprendido que no hay nada más importante que estar presente, dijo Carmen, mirando a don Manuel con una sonrisa. Ustedes siempre estuvieron ahí para mí, pero yo no estuve ahí para ustedes. Andrés, que hasta entonces había sido el más abierto sobre sus sentimientos, asintió con la cabeza y agregó: yo también me di cuenta de lo que realmente importa. La vida es muy corta para no estar cerca de las personas que te importan. No quiero seguir perdiendo momentos con ustedes. Don Manuel, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de emoción. No era solo un cambio de actitud lo que veía, sino un deseo genuino de sanar, de construir algo nuevo. Ver a sus hijos reconocer sus errores y, lo más importante, desear enmendarlos, era la mayor satisfacción que él podía recibir. La paz que había estado buscando durante años, aquella que solo llegaría con la disposición de todos para sanar y crecer juntos, comenzaba a instalarse en su hogar. Es un proceso largo, comentó Javier, el hijo más reservado, pero nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad, papá? Don Manuel los miró a todos, uno por uno, y sintió como su corazón se llenaba de gratitud. A pesar de todas las dificultades, de todas las ausencias, había algo inquebrantable en ese vínculo familiar. La reconciliación no significaba borrar el pasado, sino aprender de él, construir sobre lo que había quedado y seguir adelante con nuevos valores y un amor más profundo. Lo importante es que estamos juntos ahora, dijo don Manuel, con una sonrisa tranquila pero llena de sabiduría. Lo pasado quedó atrás y ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. No importa cuántos años perdimos, lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos ahora.
Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban el pueblo, don Manuel sintió que la familia, por fin, estaba sanando. Aunque sabía que el camino aún era largo, se dio cuenta de que lo que había sido un vacío doloroso, ahora se estaba llenando de momentos significativos de amor renovado y de la certeza de que, a pesar de todo, lo que realmente importaba era el esfuerzo por estar juntos. Con el paso de los días, la relación con sus hijos siguió fortaleciéndose. Había muchas más conversaciones por tener, muchos más momentos por compartir. Pero don Manuel ya no temía lo que el futuro traería. Sabía que al final lo que quedaría sería el amor que había sido sembrado en esos días difíciles. Un amor que, a pesar de las cicatrices, siempre sería más fuerte que el dolor del pasado. A medida que los meses continuaban su curso, las reuniones familiares se volvieron más frecuentes y naturales. Los hijos de don Manuel, aunque con sus vidas ocupadas, empezaron a reorganizar sus prioridades. Ya no eran solo visitas rápidas o llamadas de cortesía, sino momentos auténticos de conexión. Aquella casa, que durante tanto tiempo había sido testigo del silencio y la distancia, volvió a llenarse de risas, de pequeñas bromas familiares y de conversaciones profundas que, aunque a veces incómodas, seguían siendo necesarias. Don Manuel ya no sentía la soledad que lo había invadido durante tantos años. Cada uno de sus hijos, a su manera, había comenzado a involucrarse más en su vida, en la vida de su madre y en la vida de todos como familia. Carmen, con su naturaleza protectora, comenzó a hacer visitas más regulares, a ayudar con los quehaceres de la casa e incluso a organizar reuniones familiares, algo que don Manuel no se atrevía a hacer por sí mismo. Andrés, por su parte, se convirtió en un apoyo más constante, organizando excursiones y viajes cortos para todos, como una forma de crear nuevos recuerdos juntos. Javier, el hijo más introvertido aunque más reticente, comenzó a mostrar un interés genuino por pasar tiempo con su padre, preguntándole sobre su juventud, sobre las historias que antes le parecían aburridas, pero que ahora comenzaba a apreciar. Era en esas tardes en las que se reunían en el jardín, bajo el árbol que don Manuel había plantado años atrás, donde las conversaciones fluían con mayor facilidad. El tiempo, que antes parecía huir entre sus dedos, ahora parecía volverse más valioso. Las historias de la infancia que él solía contarles a sus hijos ahora eran compartidas nuevamente, pero esta vez con una nueva perspectiva, la de la comprensión y el aprecio por todo lo que había sacrificado por ellos. Don Manuel, a pesar de la satisfacción que sentía por ver a sus hijos reunidos, sabía que la reconciliación era un proceso continuo. No se trataba solo de hacer las paces, sino de aprender a ser una familia nuevamente, de comprender que las heridas del pasado no se borran de inmediato, pero que pueden ser superadas si hay voluntad de sanar. Había momentos en los que el dolor del pasado volvía a aparecer, y aunque las palabras no siempre eran suficientes para calmar ese dolor, el simple hecho de estar juntos era el antídoto más poderoso. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, don Manuel se sentó junto a su esposa, observando a sus hijos jugar con los nietos en el jardín. No podía evitar sentir una profunda gratitud. Su familia había pasado por momentos difíciles, pero ahora veía el fruto de esos esfuerzos por sanar, por reconstruir lo que una vez estuvo roto. Había superado su miedo de ser olvidado y ahora, sentado allí, con su familia a su alrededor, sabía que nunca más estaría solo. Gracias, mamá, dijo Carmen, abrazando a su madre mientras observaban a don Manuel desde el porche. Gracias por nunca rendirte, por mantenernos unidos incluso cuando nosotros no lo sabíamos. Su esposa, con una sonrisa suave, acarició su mano. Nunca lo haría, Carmen. Siempre supe que al final, la familia lo era todo. Don Manuel, con la mirada fija en el horizonte, sonrió. La vida le había dado una segunda oportunidad, y aunque no sabía cuánto tiempo quedaba, estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Había aprendido que lo que importa no es cuánto tiempo hemos pasado separados, sino cuánto estamos dispuestos a construir y sanar juntos cuando finalmente nos reunimos. Con el paso de las estaciones, la casa de don Manuel se convirtió en un verdadero hogar nuevamente, lleno de vida, de voces y de una nueva energía. Las tardes que antes transcurrían en solitaria quietud, ahora se llenaban de risas, de discusiones sobre trivialidades y a veces de momentos de silencio compartido, cómodos, como si las heridas del pasado finalmente hubieran sanado.
Los encuentros familiares, ahora regulares y esperados, se convirtieron en momentos preciosos que todos valoraban profundamente. A veces, don Manuel se quedaba mirando a su familia reunida, tomando un café o disfrutando de una comida sencilla, y se sentía abrumado por la gratitud. Había sido un camino largo, lleno de incertidumbre y dolor, pero finalmente había llegado a un lugar donde, por fin, sentía que lo más importante de la vida estaba en su lugar: la familia. El tiempo que había perdido, las distancias que se habían impuesto entre él y sus hijos, todo eso ahora parecía comenzar a desvanecerse. Y si bien no todo estaba completamente resuelto, sentía que lo que había logrado superar era lo más valioso: su amor incondicional por sus hijos y su capacidad para perdonar y aprender a vivir nuevamente con ellos. Sin embargo, don Manuel también era consciente de que la vida no se trataba de perfección. Aunque las reuniones eran cada vez más frecuentes, todavía quedaban momentos de tensión, de incomodidad, de roces pequeños que revelaban que las heridas no se curan de la noche a la mañana. Había días en los que la nostalgia por el pasado volvía a él con fuerza y se preguntaba si todo hubiera sido diferente si las cosas no se hubieran distanciado de esa manera. Pero esos pensamientos eran cada vez menos frecuentes, reemplazados por la satisfacción de saber que, a pesar de los errores, de las ausencias, había encontrado una forma de avanzar. Un día, mientras caminaba por el jardín con su esposa, don Manuel se detuvo frente a una pequeña flor que había comenzado a abrirse. La planta, aunque pequeña, parecía ser una metáfora perfecta de su propia vida. Al principio había sido solo una semilla, un inicio que parecía frágil, pero con el tiempo, cuidados y paciencia, había florecido. «Es como nuestra familia», le dijo a su esposa, quien lo miró con una sonrisa suave. «Pasaron años antes de que empezáramos a crecer de nuevo, pero ahora estamos aquí, juntos, más fuertes». Su esposa asintió, tocando su brazo con cariño. «Lo importante es que nunca perdimos la esperanza. A veces las cosas se hacen más fuertes cuando superan las pruebas». Esa noche, mientras cenaban todos juntos, don Manuel miró a sus hijos y a sus nietos y sintió un profundo alivio. No era una familia perfecta, pero lo que había logrado con el paso del tiempo era más que suficiente para él. Ya no le importaba si las cosas nunca serían como antes, porque había algo nuevo y bello que los unía: la voluntad de seguir adelante, juntos. A medida que las generaciones se iban mezclando, las historias de don Manuel y su familia se tejían más profundamente en el tapiz de su vida. Sus nietos jugaban alrededor de la mesa, sus hijos compartían recuerdos y su esposa le sonreía como siempre lo había hecho. Ya no había más dolor, solo la promesa de que, a pesar de todo lo vivido, lo más importante siempre sería estar juntos, cuidarse mutuamente y nunca dejar que el tiempo se les escapara. Don Manuel se sintió completo en ese momento, y por primera vez en mucho tiempo supo que todo lo que había perdido valía la pena por lo que había ganado: una familia reunida, sana y lista para seguir adelante. Con el tiempo, don Manuel y su familia comenzaron a crear nuevas tradiciones, pequeñas costumbres que les permitían estar más unidos. Las reuniones familiares, que alguna vez fueron solo una promesa vacía, se convirtieron en ocasiones esperadas, no por la obligación de verse, sino porque realmente deseaban pasar tiempo juntos. Aquellos que antes se sentían distantes por las heridas del pasado, ahora se sentaban alrededor de la mesa con la comodidad de los que se conocen bien, sin barreras, solo compartiendo lo que tenían. La casa, que tanto tiempo fue testigo del silencio y el dolor, se llenó ahora de risas genuinas, de historias y de consejos que pasaban de generación en generación. Los nietos de don Manuel, ahora corriendo por el jardín, llenaban el espacio con su energía y travesuras, haciendo que cada rincón de la casa pareciera más brillante. Don Manuel, al verlos, pensaba en cómo el tiempo, aunque cruel en muchos aspectos, también tenía la capacidad de ofrecer segundas oportunidades, de transformar lo roto en algo nuevo, de hacer que lo que parecía perdido renaciera. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en el porche, don Manuel sintió una extraña calma. Había pasado por mucho en su vida, por momentos en los que la tristeza parecía apoderarse de todo, por un vacío que parecía interminable. Pero ahora, al ver a sus hijos y nietos juntos, sentía que todo ese dolor había valido la pena. No porque las cosas fueran perfectas, sino porque había aprendido a valorar lo que realmente importaba: las relaciones, el tiempo compartido, el perdón. Hoy,
Quiero brindar por nosotros, dijo don Manuel en medio de la conversación, levantando su copa. Por todo lo que hemos superado, por lo que aún tenemos y por lo que sigue por venir. Porque al final la vida se trata de esos momentos, los que compartimos, los que sanan. Sus hijos, que habían estado sentados en silencio por un momento, mirándose entre sí, asintieron con la cabeza. Carmen, la hija mayor, levantó su copa también y miró a su padre con los ojos brillantes. Papá, dijo ella, nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Gracias por mantenernos unidos, por nunca dejar de amarnos, incluso cuando era difícil. Andrés, sentado a su lado, sonrió con la misma calidez. Sí, papá, eres el pegamento que nos mantuvo juntos. No todo fue fácil, pero mirándonos ahora es claro que todo lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. Javier, que a menudo prefería ser más callado, levantó su copa en señal de respeto. A ti, papá, a tu paciencia, a tu amor, a lo que nunca dejamos de tener. Don Manuel no dijo nada más. Simplemente los miró, sintiendo una paz profunda llenar su pecho. Las palabras que había estado esperando tanto tiempo ahora estaban ahí, fluyendo con naturalidad, sin la carga del arrepentimiento ni la tristeza. Todo lo que quedaba era lo que importaba, el amor compartido en ese momento. En ese instante, don Manuel comprendió que la vida no siempre es perfecta y que no siempre se puede evitar el dolor, pero también supo que, al final, lo más importante es la capacidad de sanar y seguir adelante. Había pasado por su propia batalla, pero ahora, rodeado de sus seres queridos, sabía que la verdadera victoria era la que se lograba en la unidad, en el perdón y en la fuerza de la familia. Y mientras observaba a sus hijos y nietos disfrutar de la tarde, comprendió que ya no importaba lo que había perdido, porque lo que realmente importaba lo tenía ahí, frente a él, una familia restaurada, un futuro lleno de nuevas oportunidades y la certeza de que, al final, el amor siempre encuentra su camino. Los días continuaron deslizándose suavemente, y la paz que don Manuel sentía en su corazón se consolidaba cada vez más. La casa, una vez silente y vacía, ahora era un refugio de calidez. Los domingos en particular se convirtieron en el día especial para la familia. Los niños, siempre entusiastas, corrieron por el jardín mientras los adultos se sentaban alrededor de la mesa, compartiendo historias, anécdotas del pasado y creando nuevas memorias. Las risas llenaban el aire y el sonido de los pasos en el pasillo ya no era uno de soledad, sino de vida, de gente que venía a casa a sentirse parte de algo. Don Manuel miraba todo esto con una serenidad profunda. A veces, en medio del bullicio familiar, se sentaba en su sillón favorito, cerca de la ventana, observando cómo el mundo seguía su curso. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no sentía esa angustia por lo que se había perdido, porque había aprendido que la vida no solo se trataba de los momentos que se habían escapado, sino también de los que se podían crear a partir de ese momento. Sus hijos, aunque aún con sus propios desafíos, seguían demostrando que la reconciliación había sido algo más que una conversación. Había sido una decisión que tomaron juntos, un compromiso de ser mejores el uno para el otro, de no dar por sentada la familia. Cada visita, cada llamada, cada gesto de cariño o apoyo era un recordatorio de lo que realmente importaba. Carmen, con su habilidad para organizar, ahora convocaba a la familia a cenas simples en las que, aunque las preocupaciones del día a día estuvieran presentes, todos se sentían conectados, unidos. Andrés, más presente que nunca, ayudaba a su padre en el jardín, compartiendo anécdotas sobre su trabajo y sobre los pequeños logros personales que ya no sentía necesidad de esconder. Javier, el hijo reservado, comenzó a ser más abierto, a compartir más de sí mismo, no porque lo forzara a nadie, sino porque sentía que estaba listo para abrir su corazón a la familia que tanto había descuidado. Una tarde, mientras todos se reunían para una pequeña celebración de cumpleaños para uno de los nietos, don Manuel, al ver la mesa llena de caras sonrientes, pensó en todo lo que había pasado. Se había sentido incomprendido, olvidado, pero ahora veía algo completamente diferente. La familia no era perfecta, pero era real y era suficiente. Había aprendido que no siempre habría respuestas para todo, que algunas heridas seguirían marcando la piel, pero eso no significaba que la vida no valiera la pena. Se levantó de su sillón y caminó hacia el jardín, donde sus hijos y nietos jugaban. Su esposa lo siguió, y juntos se quedaron observando a la familia en su nueva versión, una versión que ni él ni ellos habían imaginado. En ese momento, mientras el sol se ponía y el día terminaba,
Don Manuel sintió que la paz era real, que todo lo que había vivido lo había llevado hasta allí, a ese preciso momento de armonía donde la familia era lo más valioso que uno podía tener. Y cuando vio a sus hijos reunidos, ya no pensó en lo que había faltado. Pensó en lo que tenía frente a él. Una familia renovada, con una fuerza renovada, dispuesta a seguir adelante, cuidándose mutuamente y viviendo sobre todo en el amor que nunca dejó de existir. Con el corazón lleno de gratitud, don Manuel comprendió que no importa cuántas veces la vida se nos escapa, siempre habrá una oportunidad de reconstruir lo que realmente importa, y esa reconstrucción puede ser más hermosa de lo que jamás imaginamos.